Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos nuevamente a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios. El único lugar donde podemos encontrar verdadera esperanza. Si todavía no sigues nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra, te invitamos a seguirlo, a activar las notificaciones para que sepas cuando subimos un video o una cápsula de nuestros programas. Y sé parte de este ministerio. Ayuda a que la palabra corra, compartiendo y recomendando nuestro canal. Y también puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. El 2020 ha sido un año que ha impactado la vida de muchos de nosotros. Me gustaría en nuestro programa de hoy que juntos podamos evaluar qué acontecimientos importantes vivimos en el 2020, qué lugar ocupó Dios en mi vida en este año, qué tan conscientes estamos de que Dios tiene control de todo lo que está aconteciendo. Sí, ¿y qué es ese todo? Ese todo no excluye las pandemias como la que hemos vivido en este año. ¿Qué tan consciente estamos de que Dios tiene un propósito bueno para nuestras vidas, aún en las situaciones más difíciles? Sí, en las situaciones difíciles, en las aflicciones, en las dificultades, en los contratiempos, en los problemas de salud, en los problemas económicos, en los problemas familiares. Dios tiene un propósito bueno y ese propósito es acercarnos a Él. Usualmente perdemos nuestra tranquilidad, la paz, el gozo, porque olvidamos que Dios tiene el control de todo lo que acontece en nuestras vidas. En el día de hoy es nuestro deseo recordar que debemos descansar y confiar en la soberanía y voluntad de Dios, que podamos entender con claridad que en medio de todo cuanto ocurre, debemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. En el día de hoy hablaremos de cómo como cristianos estamos obligados a vivir nuestra vida con propósito. Y quisiera traer algunas preguntas y ver qué dice Dios al respecto. Y para compartir este tema pero tan importante, quiero darle la bienvenida al pastor Luis Méndez. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Un gozo estar de nuevo aquí compartiendo. Qué bueno, pastor. Pastor, hoy vamos a hablar del propósito. Nosotros tuvimos una conferencia hace poco tiempo, porque definitivamente vivimos en un mundo donde muchas personas persiguen cosas, pero no tienen propósito. ¿Por qué es tan importante este tema de vivir con propósito en la vida de nosotros? Yo creo que parte del desafío que todos nosotros tenemos en esta vida es aprender a interpretar cada evento de la vida a la luz de lo que Dios es. Eso es una declaración que yo creo que es más profunda de lo que luce a primera vista. Debemos aprender a interpretar cada evento de la vida a la luz de lo que Dios es, porque en realidad todo lo que sucede, absolutamente todo lo que sucede, Daniel, tiene una conexión con lo que Dios ya ha hecho, con lo que Dios hace, con lo que Dios ha prometido hacer. Cada evento temporal de la vida debe ser ubicado entonces en un contexto de algo más de la eternidad. En otras palabras, yo creo que el desafío es que debemos aprender a ver más a Dios en nuestras circunstancias, debemos tener más en cuenta a Dios, debemos tomar en cuenta de nuevo lo que Dios ha hecho, hace y ha prometido hacer para que tengamos un mejor entendimiento de nuestro propósito. Pastor, entonces pues la gente vive equivocada porque muchas de las personas en el día de hoy viven como si fueran la octava maravilla del mundo. Es decir, que el mundo no se trata de la persona. Nosotros somos una parte dentro de la voluntad de Dios en la forma en que vivimos. Exacto, y por eso es que decimos que debemos tener una mejor visión espiritual. Porque si todo lo que hacemos es ver lo que es temporal,
entonces nuestra visión de la vida, en el mejor de los casos, es totalmente incompleto, imperfecto, y parte de eso es la razón por la que hay tanta inconstancia en nuestras vidas. Ya. Entonces, pastor, ¿por qué debemos nosotros ver a Dios en todas las situaciones de nuestra vida? Yo creo que nosotros aquí, una de las cosas que hemos tratado de puntualizar es que somos gente de la palabra. Nos gusta dar respuesta teniendo en cuenta la palabra. Hay un texto en el Salmo 139, verso 16, que a mí me encanta relacionar con una pregunta así, porque dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Hay algo que se llama un libro, dice el texto, que ahí Dios escribió todos los días de nuestras vidas, cuando todavía nada había empezado. Entonces, cuando no existía nada, Dios escribió nuestra historia. Yo creo, Daniel, que esa es una de las cosas más impresionantes que hay en la Biblia. Nosotros no estamos escribiendo nuestra historia, sino que nuestra historia ya está escrito. Y este es un versículo que trae mucha esperanza. Este es un versículo que trae mucho estímulo, porque ¿cómo afecta eso? El saber que Dios escribió mi historia, ¿cómo afecta eso mi vida presente? Bueno, yo debo aprender a cerrar los capítulos de mi vida, las circunstancias de mi vida, y ver a Dios detrás de cada situación. Ahí no hay nada por accidente. Y es consolador saber que Dios está en control. No hay accidentes en nuestras vidas. No es verdad que algo sucede y que Dios en el trono de su gracia dice, wow, yo no había tomado en cuenta eso. Eso es imposible, porque Dios diseñó y aún los eventos particulares en nuestras vidas están ya incluidos en ese diseño. Es decir, pastor, que muchas veces tememos a las situaciones que estamos viviendo porque olvidamos eso que usted acaba de decir, que Dios tiene conocimiento de nosotros desde antes de nacer y que Él tiene control de, me gustó la palabra ahí, todos los días. Es que, como dice usted, ¿qué incluye la palabra todo? Todo. Exacto. Todo. Entonces, de nuevo, Daniel, si yo no tengo ese plano en la mano, si yo no tengo ese mapa en la mano, yo voy a creer que estoy simplemente navegando a lo loco, como decimos nosotros, pero no hay accidentes para el Hijo de Dios. Dios escribió la historia y está ahí. Excelente. Pastor, hoy vemos muchas personas persiguiendo cosas de verdad. Cada día persiguen algo nuevo. Parecerían como si fuera una pajita que se la lleva el viento. No tienen propósito. ¿Qué hacemos nosotros en este mundo? ¿Qué pintamos nosotros en este mundo? ¿A qué estamos llamados? Exacto. Bueno, de nuevo, lo que vamos a intentar hacer es ponerle textos bíblicos a cada una de esas preguntas. Isaías, capítulo 46, versos 9 y 10, nos ayuda mucho a poder dar una respuesta adecuada a una pregunta así. Dice el texto, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Y la pregunta es, ¿qué hace a Dios único en su categoría? ¿Por qué la insistencia del texto en decir que yo soy Dios y no hay otro como yo? Dice el verso 10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Y yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Escucha esto. Dios exhorta a que no nos olvidemos de la historia de Dios con nosotros. Dice la exhortación es acordaos. Una de las cosas que hace el pecado remanente en un hijo de Dios es que procura que olvidemos lo que tenemos que recordar y que recordemos lo que tenemos que olvidar. O sea, nosotros tenemos un problema serio de fábrica. A veces nosotros leemos la Biblia y hay textos de la Biblia que nos dan tanta riqueza. Pero adivina qué, Daniel. A los 3 días se nos olvida. Y hay veces que uno está tratando de recordar dónde fue que yo leí eso, pero se nos olvida. Sin embargo, un acto vergonzoso que usted hizo, que usted está loco por borrar de la existencia, eso le sigue persiguiendo.
Porque parte de lo que el pecado hace es que procura que olvidemos lo que debemos recordar y que recordemos lo que debemos olvidar. ¿Qué es lo que debemos recordar? La historia de Dios con nosotros, su historia de gracia. Dice, acordado de las cosas anteriores, dice el texto, no te olvides de donde Dios te sacó, no te olvides de sus misericordias que son nuevas cada mañana, porque todos nosotros tenemos un testimonio que podemos dar de la misericordia, su bondad, su gracia en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? Que nos olvidamos de ese asunto. Y Dios dice, acordado de las cosas anteriores, porque yo soy Dios, no hay otro como yo. Y sabe que mi propósito será establecido. Entonces aquí está la idea. Dios no me preguntó a mí. Dios, cuando escribió esa historia, le puso un propósito, una razón. Y hoy por la fe debemos aceptar humildemente eso. No debemos competir con Dios en nuestra agenda. A veces hasta nuestras oraciones están salpicadas de nuestros intereses. Yo invito a Dios a mi agenda y yo le digo, Señor, bendíceme en esto que ya yo resolví hacer. En serio. Pero la pregunta no sería primero que tú le preguntes a Dios si eso es parte de su voluntad o no. Entonces, Dios estableció un propósito en nuestra vida que está relacionada con su gloria. El problema de esta generación, exactamente, Daniel, como decía, es que vive sin propósito. Las personas están sedientas de que le digan para qué existen. Nuestra satisfacción está relacionado íntimamente a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Por tanto, una pregunta que continuamente, de hecho, una oración que debe ser parte de nuestra vida es, Señor, revélame tu voluntad, guíame. Mi deseo sería hacer esto, pero confírmame, porque mi gozo y mi satisfacción está directamente relacionado a que yo haga la voluntad de Dios en mi vida. Él dijo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero lo voy a realizar. Wow, la verdad que yo lo oigo y recuerdo ese tema de recordar para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y no el nuestro. Me lleva a Éxodo 15 y al Salmo 106, cómo el pueblo de Israel veía todos los beneficios, vio las plagas, vio cómo Dios abrió el mar rojo, pero prontamente olvidaron. Así que ese recordar está conectado en toda la palabra de Dios. Y como decías, es que olvidamos muy fácil. Eso es correcto. Y de nuevo, Daniel, la batalla, como hemos estudiado mucho aquí, está en nuestra mente. Y yo creo que nosotros debiéramos de ser más sabios, más intencionales en mantener fresco en nuestra mente esa palabra de Dios que continuamente Él nos comunica. Daniel, cada vez que nosotros nos ponemos a una predicación, a tu lectura privada, en tu tiempo devocional, cuando escuchas algo de algún pastor o un hermano, una frase, eso debiera nosotros despertarnos y alertarnos a que debemos de tener más cerca en nuestra mente esas verdades, porque las necesitamos recordar, porque hoy en día la batalla es en el terreno de la mente y hay mucha competencia entre lo que va a prevalecer ahí. Por tanto, debe haber un mejor cuidado de nosotros en que este versículo que esta mañana temprano yo leí como parte de mi devocional pueda ser capaz de acompañarme en el día, porque ya desde que yo cierre esa Biblia empieza la batalla en la mente, en las redes sociales, en la televisión, en los medios. Y yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa a veces que yo hice el devocional en la mañana y yo al mediodía estoy tratando de recordar cuál era el versículo que yo leí esta mañana, porque hay tantas cosas en la mente que se me olvida. Más intencionalidad en recordarla. Y yo veo también que a veces uno está muy el énfasis de uno es que el otro recuerde, y a veces está en el sermón, fulano está aquí, y olvidamos que el primero que Dios tiene que afectar con esa palabra es a nosotros, y el primero que nos está obligando a recordar es a nosotros, no al otro, ¿eh? Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muy claro, Dios tiene control, la palabra lo dice, entiendo el tema del propósito, pero la realidad es que algunos pueden pensar, a mí me están pasando tantas cosas difíciles en la vida, que a veces yo pienso que Dios no está pendiente de mí, sino que está pendiente a otra persona.
En ocasiones pueden decir, siento que Dios no tiene control de las situaciones que me pasan. ¿Qué podemos decirle a esas personas? En verdad, esa es una excelente pregunta porque yo creo que eso nos lleva a tratar de discernir lo que es la soberanía de Dios en nuestra vida y su gobierno perfecto de creación. Esa es una realidad que la vemos mucho en el salón de consejería. Hay gente que se pregunta, ¿yo debí casarme con esta persona? Hay gente que, de hecho, hay gente que cuestiona si debió haber nacido en el país que nació. Nosotros que somos dominicanos, yo sé que hay muchas veces que me han dicho a mí, pastor, yo creo que yo debí de nacer en Suiza. Y lo que la persona quiere decir, que él luce tan organizado, que él cree que no cabe en la República Dominicana. No, hombre, hermanito. Usted nació en República Dominicana y usted es dominicano, y si usted es mexicano, no sé, lo que sea, porque Dios lo decidió así, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Mira el texto que me gustaría traer aquí, Eclesiastés capítulo 3, verso 14. Este es uno de los textos más impresionantes en entender cómo la perfección de Dios acompaña cada obra de Dios. Dice el autor, yo sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. En el hebreo dice perfecto. ¿Qué quiere decir eso? El texto dice, no hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Y Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. Oye esto, a lo que Dios hace, no hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. Está perfecto, completo. Ninguno de nosotros puede decir eso así. Mira, no hay nada que podamos hacer en esta vida, absolutamente nada que podamos decir, no hay nada que añadirle, ni no hay nada que... Eso no es verdad. Por ejemplo, yo que soy pastor, a veces me ha tocado predicar, y después de 16, 20 horas estudiando el texto, preparando el sermón, yo digo, esto está perfecto. Y cuando estoy el domingo predicándole, en el medio de la predicación, yo descubro que esto puede ser mejor, aquello. Y si me dan la oportunidad de predicarlo otra vez, ya yo lo cambio porque se puede mejorar. Todo en la vida nuestra aguanta mejora. Usted hace una agua de limón y la mezcla entre agua, limón y azúcar. Usted la va perfeccionando, pero usted nunca termina. Y Dios. Cuando Dios hace algo, ahí no hay errores. No hay nada que añadirle. No hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. Entonces, cada circunstancia, cada evento en nuestras vidas tiene como propósito cumplir la historia que Dios escribió. Ahí no hay accidentes. De hecho, Romanos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No necesariamente que son buenas, sino que Dios las combinan. Y al final terminamos en el lugar donde Dios quiere, terminamos haciendo la voluntad de Dios, porque ya está escrito la historia. Entonces, no hay que preocuparse si Dios se equivocó, porque hay gente que dice, a mí no me preguntaron. No hay que preguntarte. Dale gracias a Dios que Dios no te pregunta, que Dios no nos pregunta, porque cada vez que Dios decide algo, imagina por un momento el escritorio de Dios en el cielo. Y cada evento tiene millones de posibilidades. Y cuando Dios elige un evento en nuestras vidas, es la mejor opción dentro de las millones de posibilidades. Ahí no hay errores. Dios siempre, absolutamente siempre nos dará lo que es mejor. El problema es que a veces, para mí lo mejor es lo que me da más comodidad. Ese es el problema que nosotros tenemos. Pero para Dios, lo mejor es lo que nos dé más santidad. Ahí está la diferencia. Dios siempre a sus hijos les dará lo que es mejor, incluyendo sufrimiento si es necesario, porque eso nos acercará más a él. No, y oyéndote, veo el tema del propósito de Dios en ese momento en el que yo puedo pensar que realmente Dios se olvidó de mí. Y viene a mi mente también Moisés. Moisés duró 40 años bregando en el desierto, bregando con ovejas, con animales torpes. Sin embargo, Dios está usando ese tiempo para prepararlo en el propósito que verdaderamente él tenía que cumplir, que era llevar el pueblo de Israel por el desierto muchísimos años. Es decir, que él entendió
cómo era el terreno de juego, pero me imagino que en esos 40 años no era muy agradable para Moisés. Exactamente, y hay muchas historias bíblicas, no solamente la de Moisés, la de José. Sí. Es decir, si uno lee la historia de José ahora, uno la entiende, pero hay que ver a José en aquel momento, si la estaba entendiendo. Entonces, es importante que en medio de esas dudas, cuando se levanten, uno pueda descansar en una de las doctrinas teológicas más poderosas que existe para el consuelo, la soberanía de Dios. Dios está Amén. en control de todo lo que sucede. Amén, amén. Daniel, y otra Perfecto. historia también de eso mismo, que si ahora me acuerdo, Jonás. Es decir, Jonás, Dios lo mandó a Nínive a cumplir una voluntad. Él dijo que no. Él se rebeló. Y ustedes saben la historia, que se fue contrario. ¿Y saben lo que hicieron? Le mandaron un Uber de aquel tiempo, un tiburón. Se lo tragó y lo llevó allá. Y al final, ¿ustedes recuerdan la historia de Jonás? ¿Saben qué dijo Jonás? Yo sabía que Dios iba a bendecir a esa gente. Por eso es que a mí no me gusta servirle, porque yo sabía que él iba a perdonar. ¿Ustedes pueden creer esto? El profeta estaba enojado porque Dios quería bendecir. Pero lo que la historia enseña es que ni nosotros vamos a ser un obstáculo para cumplir la voluntad de Dios. Dios se glorifica en hacerlo. Excelente. Y viendo ese ejemplo de Jonás, yo quiero que veo que conecta con la próxima pregunta. Dice, bueno, yo de verdad, es verdad, tengo que ver a Dios en mi vida. Sé que su propósito se va a cumplir, su propósito, pero ¿qué seguridad tengo de que se cumplirá en mi vida ese propósito? Una excelente pregunta. Y de nuevo, por eso es que es tan importante ir al registro bíblico, la historia de Dios en su palabra, porque está llena de ejemplos de eso. Uno de los ejemplos más impresionantes es el rey David. Cuando se trata de narrar el final de su historia, en Hechos capítulo 13, verso 36, escuchen lo que dice el autor inspirado. Dice, porque David, hablando del rey, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, entonces durmió, es decir, murió, y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Y la pregunta es, ¿cuándo murió David? Dice, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación. Hasta que David no cumplió el último puntito de lo que Dios diseñó en su historia, no murió. Solo ese momento se da cuando ya el propósito de Dios está cumplido. Entonces, esta es la realidad, como decíamos aún del ejemplo de Jonás. Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas a pesar de nosotros. Es decir, ni nosotros vamos a poder ser un obstáculo en que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Lo va a cumplir a pesar de las providencias circunstanciales que experimentemos. Dios va a llevar a cabo su plan, no importa lo que haya en el medio, porque Él es soberano. Dios reina. Dice la Escritura, sucederá algo que Jehová no haya mandado. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No es verdad que Dios es como un presidente de una nación que tiene un congreso en contra y a veces el presidente quiere hacer algo, el individuo con más poder en una nación, pero si el Congreso, la Cámara de Diputados y de Senadores dice eso no va, le bloquean eso. No hay Cámara de Representantes en el cielo. Cuando Dios dice eso va, dice Job, ¿y quién es que le va a decir a Dios qué es lo que tú haces? ¿Quién se va a levantar en el trono a cuestionar a Dios por lo que está haciendo? Todos nuestros caminos están en sus manos y Dios cumplirá su voluntad a pesar de las circunstancias, a pesar de nosotros mismos. Bueno, pastor, hemos visto ya a mucho pie de altura. Yo no sé cuánto que usted dice, pero ¿a cuánto pie de altura es que usted dice que vemos las cosas, A José? 1000 pies de altura. Está bien, está bien. Ya nosotros lo vimos a 50,000 pies de altura, pero ahora yo quiero pasar a la parte práctica, en el día a día. ¿Cómo puedo saber si mis acciones del día a día reflejan eso que usted dice, de que Dios es lo primero y que yo estoy cumpliendo el propósito de Él en mi vida?
Y eso es exactamente lo que yo pienso que como creyente debemos aprender a practicar. La teología nos mueve a la doxología, a la adoración. Cada verdad debe tener aplicación en nuestros corazones. Una de las transiciones de eso más especial está en el libro de Romanos. El libro de Romanos es uno de los libros más llenos de teología y llega un momento en que el apóstol Pablo va a aterrizar el avión. Es decir, empiezan las aplicaciones prácticas y eso es Romanos 12. Romanos 12 es el capítulo donde el apóstol Pablo va a empezar a traer aplicaciones prácticas de 11 capítulos de doctrina. Y dice el verso 1 y 2 en Romanos 12, por consiguiente, hermanos, es decir, en resumen, como una consecuencia de 11 capítulos que hemos visto, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, el apóstol está diciendo, si tú entendiste los 11 capítulos de este libro, yo te ruego que ahora cambies, que te rindas a Dios, que presente tu cuerpo como un sacrificio, como una ofrenda, que sea aceptable a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo yo hago eso? Verso 2, no os adaptéis a este mundo. ¿Puede creer, Dani, que la primera exhortación que el apóstol Pablo dice, ¿quieres vivir con propósito en la vida? No te adaptes al mundo. Esa palabra adaptar es una palabra que nosotros aprendimos el concepto cuando nos daban química elemental en 6º grado de primaria, porque dice que el líquido es diferente al sólido, esa materia química, porque lo líquido se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Es decir, si yo tomo un vaso lleno de agua y vacío ese vaso en otro recipiente, el agua se adapta y ese es el concepto de adaptación. Dice, ¿sabes qué? No seas como el agua que se adapta al recipiente. Que no te adaptes al mundo. Entonces, ¿qué hago? Dice el texto, transformados. Cambia. O sea, la indicación para evitar adaptarnos al mundo es vivir renovándonos, cambiando. ¿Cómo? Mediante la renovación de vuestra mente. Esto es extraordinario lo que el apóstol está diciendo aquí. De nuevo, ¿cómo puedo cumplir el propósito de Dios en mi vida? No te adaptes al mundo. ¿Cómo logro no adaptarme? Transfórmate. ¿Cómo me transformo? Renovando vuestra mente, aprendiendo a pensar bíblicamente, aprendiendo a ver las cosas como Dios la ve. El terreno de batalla en nuestra vida está entre nuestros 2 oídos, aquí adentro, físicamente hablando. ¿Y qué va a pasar cuando yo aprendo a renovar la mente? Dice el texto, para que verifiquéis, literalmente para que comprobéis, para que experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable, perfecto. Es decir, que Dios promete que aquellos que viven en una constante transformación, renovando su mente, Dios le dice, ustedes van a descubrir mi voluntad, ustedes van a comprobar mi voluntad. Ustedes no solamente la van a conocer, la van a experimentar. Una voluntad que cuando el apóstol inspirado le quiere poner apellido, dice es bueno, es aceptable y es perfecto. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la dinámica cristiana que me ayuda a vivir con propósito? No te adaptes al mundo, sino transfórmate. En nuestra mente debemos cambiar lo que pensamos. Debemos cambiar nuestra manera de ver las cosas. Nosotros, Daniel, tenemos como unos lentes. Tú sabes mucho de lentes porque esa es tu área secular. Y el problema es que el lente no nos deja ver bien. Nosotros vemos incompleto. Nosotros vemos lo que el otro dice, lo que sucede, lo que pensamos de nosotros mismos de manera incompleta. Y Dios lo que dice, tú tienes que cambiar los lentes. Ponte un lente espiritual. Tú necesitas pensar más de acuerdo a la palabra y para eso necesitamos un nuevo corazón. Solo Dios tiene la capacidad de darnos esa facultad. Pero entonces, de nuevo, ¿cómo vivo con propósito? No adaptándome al mundo, no dejándome llevar de la corriente de este mundo. Y en la única manera, la única prescripción bíblica
que se nos da para lograr eso es renovando la mente continuamente. Excelente, pastor, de verdad. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que entender y lo vimos por toda la conferencia a propósito. Me encantó cuando usted dijo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Nosotros a veces creemos que debemos presentar nuestros cuerpos para obtener cosas, pero el verdadero propósito de nosotros como creyentes es presentar ese cuerpo para cosas que son eternas, para que cosas que son cosas que agradan a Dios, y no hay forma de presentar ese cuerpo agradando a Dios si yo no transformo mi mente, como usted decía, porque para yo poder entender y agradar a Dios, mi mente debe ser transformada y yo debo conocer lo que agrada a Él. Nosotros hablábamos esta semana. Y la clave, Daniel, ahí es entender el rol que juega la palabra de Dios. Por eso este ministerio, esta nueva dinámica que se llama Conectando con la Palabra, es una respuesta a este llamado, porque la pregunta es, ¿cómo yo renuevo mi mente? La única manera de renovar la mente es llenando esa mente de la palabra de Dios. Porque en la medida en que la palabra de Dios gane terreno en nuestras mentes, entonces es que podremos conocer su voluntad. La voluntad de Dios viene como efecto de una transformación en la que está incluida que nuestra mente esté más llena de esa palabra. Todo eso está conectado, Daniel. Sí, pastor, y lo que usted decía, el ejercicio que estamos haciendo en el día de hoy, las preguntas no están siendo respondidas con nuestras experiencias. El tema de conectando en la palabra, nosotros creemos claramente en la suficiencia de Dios, y cada pregunta de hoy, la respuesta ha sido, ¿qué dice Dios? ¿Qué ha dicho Dios a través de su palabra? Y a eso es que queremos motivar a todo el que está expuesto a este programa, que la respuesta a las cosas debemos buscar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente. Exactamente, por eso decimos, debemos de hacer un esfuerzo intencional por volver a la palabra continuamente. Excelente, pastor, pero eso que usted acaba de decir en el día a día, luce fácil, pero muchas veces se ve muy difícil. Ese no adaptarse a algo que todo el tiempo es como la ventana de un avión, que lo que quiere es jalar a todo el que está adentro, no es fácil. Uno se llena de temores en cómo puede ser fiel en ese llamado y se pregunta, ¿cómo yo podré cumplir este propósito en mi vida? Porque la verdad es que yo siento que es demasiado para mí. Y de nuevo volver a Dios, Daniel. Nuestro consuelo está en Dios, nuestra fuente de esperanza está en Dios. Nosotros dependemos de Dios para cada segundo de nuestra existencia, incluido el poder cumplir su propósito. Hay un salmo, el Salmo 32, versos 8 y 9, que yo creo que es un texto muy consolador en esta dinámica de asegurar cómo yo voy a poder agradar a Dios en mi vida y cumplir el propósito. Dice el Salmos 32, versos 8 y 9, yo te haré saber y yo te enseñaré el camino en que debes de andar. Y yo te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Este es uno de los textos más impresionantes, Daniel, en cuanto a esto. El tema de atención es el camino en que debes de andar. Exactamente la pregunta que estás haciendo. ¿Cómo yo sé que voy a cumplir el propósito de Dios? ¿Cómo yo sé el camino en que debo de andar? ¿Cómo yo sé las cosas que debo de hacer? ¿Sabe lo que dice Dios con relación a eso? Primero, yo te lo haré saber. No solamente eso, dice, yo te enseñaré ese camino. No solamente eso, dice, yo te aconsejaré y yo lo haré con mis ojos puestos en ti. A mí me encanta la ilustración de que sea una persona que visita un lugar desconocido. Yo voy a Santo Domingo, Daniel, y quiero llegar a un lugar que no sé cómo llegar. Y yo te pregunto, Daniel, ¿tú puedes decirme cómo llegar a tal sitio? Y entonces, poniendo eso como una ilustración, esto es lo que Dios respondería. Primero te da la dirección. Yo te haré saber. Es decir, esto es lo que tú vas a hacer. Tú vas a salir de aquí, en la próxima calle, tú doblas a la izquierda y tú me das la dirección. Pero Dios se queda viendo, ¿no? Como que dice, yo no creo que esta persona va a ser capaz, aún con la dirección de llegar. ¿Sabe lo que hace Dios? Un segundo nivel. Dice, yo te enseñaré el camino. O sea, Dios no se conforma con decirnos, aquí está la dirección, sino que Él dice, ven, vamos juntos. ¿Tú crees que es lo mismo, Daniel, que me den la dirección a que tú digas, yo te voy a acompañar y a llevarte? Ese es otro nivel de consejería. Y yo, no solamente eso, Dios va a un tercer nivel y dice, ¿sabes qué? Y yo te aconsejaré.
Y la idea es que mientras Dios nos acompaña, Dios nos va dando razones. ¿Sabe por qué no es bueno que te vayas por aquí? Porque el tráfico es muy fuerte a esta hora. ¿Sabe por qué? Dios nos va aconsejando en la vida. Y no solamente eso. Dice en cuarto nivel en el texto que Dios lo hará con sus ojos puestos en nosotros. Lo haré con mis ojos puestos en ti. Es decir, que no hay un segundo de la existencia en que Dios quite sus ojos de nosotros. Dios hará saber el camino, nos lo va a enseñar, nos va a aconsejar y lo va a hacer con los ojos puestos en nosotros. La pregunta es, nosotros creemos eso. Y si lo creemos, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la lucha? Si Dios dice, yo te voy a acompañar, tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo, yo estoy en control, yo soy el rey soberano de las naciones, no tienes que preocuparte, siéntate ahí, yo te voy a guiar. ¿Sabe cuál es el problema, Daniel? Lo mismo que señala el Salmo 32, verso 9. Dice el texto, no seas como el caballo, no seas como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arrios incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. O sea, Dios dice, te voy a llevar camino, ¿viste? Te lo voy a enseñar, te voy a aconsejar y lo voy a hacer con mis ojos puestos en ti. ¿Sabe cuál es la exhortación? No sea como el mulo, no sea como el caballo, que no tienen entendimiento. O sea, Dios diciéndonos, déjate ayudar, déjate guiar. No seas como el mulo, sin entendimiento. No estés cuestionando tanto, no estés tan lleno de incredulidad. Te dije que te voy a llevar. O sea, el llamado nuestro es rendirnos a Dios. A veces vivimos creyendo que Dios necesita nuestra ayuda. Yo pienso a veces, Daniel, que si vivimos una vida cristiana como creyendo que Dios necesita como un poco de ayuda de nosotros. Algunos tienen la imagen de Dios, como ahora que estamos en tiempo de Navidad, ahora en las tiendas, en los centros comerciales, en algunos, por causa de la pandemia, pero ponen lo que llaman un Santa Claus, que es un señor de edad con una barba blanca, un poco gordito usualmente, que el individuo hay que ayudarlo para pararse de la silla y saludar a los niños. Y hay gente que cree así. Un Dios que demanda más compasión que temor. Esa es la imagen que nosotros tenemos de Dios. Por eso yo insisto, ¿qué dice Dios de Dios en la Biblia? No me hable del Dios que tú te imaginas. Háblame del Dios que la Biblia declara. ¿Qué dice Dios de Dios? Bueno, la Biblia dice que ni los cielos de los cielos pueden contener su grandeza. ¿Se parece eso al Dios que tú tienes en la cabeza? Porque Dios no necesita ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios lo que necesita es que te rindas. Por eso la idea es, tranquilo, Dios nos va a guiar, pero no sea como el mulo, que no tiene discernimiento ni entendimiento. Siempre estamos cuestionando, siempre nos estamos quejando, siempre creemos que sabemos más que Dios. Nosotros pensamos que tenemos todo arreglado. Y Dios, yo me imagino que se ríe de nosotros allá. Una vida de fe no es una vida que intenta demostrarle a Dios lo grande que somos, sino una vida que intenta demostrar lo pequeño que somos, lo dependientes que somos. Esa es la manera de agradar a Dios. La verdad, pastor, que me encantó esa promesa y esa promesa de que no es por control remoto que Dios estará con nosotros en ese momento que nosotros estamos en esas dudas, ¿cómo vamos a cargar con esto? ¿Qué voy a hacer? El hecho de decir, con mis ojos puestos en ti, es una promesa que debe darnos mucho aliento y ponernos contentos, porque cuando yo pongo los ojos en algo, yo estoy pendiente, yo estoy cercano. Y recuerdo un devocional que dimos hace muchos años, de Isaías 43, donde decía, yo soy tu creador, quien te formó, quien te llamo por tu nombre, mío eres tú, mi salvador. Cuando pases por las aguas, aún en esos momentos difíciles, la promesa no es que nos vamos a pasar, es que Él va a estar con nosotros y es esos mismos ojos puestos en ti van a estar pasando por las aguas, pasando por el fuego, pasando por los momentos de felicidad, por los momentos de incertidumbre, por todo. Qué maravillosa promesa, ¿eh? Amén, amén, Daniel. Que Dios nos conceda vivir por esa fe.
que abra de verdad esos ojos. Pastor, con respecto ya a este primer bloque, a mí me encantaría que usted nos dijera qué nosotros podemos como cristianos pedirle a Dios en los días que nos quedan, que son pocos para finalizar este año, y qué nosotros debemos pedirle a Dios para cumplir ese propósito en ese año que se aproxima, el 2021. Me encanta que hablemos de pedirle a Dios, porque yo insisto, mi experiencia como pastores, el gran problema nuestro no es que pedimos mucho. El gran problema nuestro es que pedimos poco. Yo me imagino que cuando Dios recibe nuestras oraciones allá arriba, yo me imagino que Dios dirá, ¿y por qué se conforma con tan poco? Porque lo de nosotros es, Señor, danos salud, que no nos falte el pan, que podamos estar tranquilos, en serio. Y Dios dice, pídeme. El desafío de Dios a nosotros es, pídeme. Entonces, en serio, o sea, yo no estoy hablando del jefe, yo no estoy hablando del presidente del país, yo estoy hablando del Dios del universo, el creador. Y Dios dice, pídeme. Entonces, el problema de nosotros es aceptar el desafío que Dios nos está diciendo, pídeme. Entonces, una de las oraciones que yo creo que es más apropiada en estos tiempos está en el Salmo 90. Hay dos versículos ahí que yo creo que nos ayudan mucho a lo que debe ser una oración que toma en cuenta todas esas cosas que hemos vivido. Dice el autor del Salmo 90, el verso 12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa es una oración que no es la típica oración que nosotros hacemos. Escuche esto. El salmista dice, Señor, enséñame a contar bien. Uno va a la escuela y le enseñan a contar naranja, le enseñan a contar manzana, nos enseñan operaciones de matemática. Aquí yo le llamo a esto aritmética espiritual. Esto es matemática de otros niveles. ¿Saben cuál es la matemática que el salmista le pide a Dios? Enséñame a contar mis días. Enséñame a ver cada evento que me ha sucedido este año. Enséñame a hacer memoria de lo que ha pasado, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Que tú me hagas más sabio, que tú me hagas más temeroso de Dios. Este es el tipo de reflexión que puede hacernos diferentes. Como seres humanos, somos los únicos en la creación que tenemos la capacidad de reflexionar sobre los eventos. Usted no le puede pedir eso a un animal, a un perro, a un gato. El ser humano, porque es a la imagen de Dios, es la única criatura que tiene capacidad de reflexionar sobre sus eventos. Entonces Dios dice, el salmista dice, Señor, enséñame a pasar revista a mis días. Enséñame a verte, como aún en este año, que ha sido un año muy doloroso en general para todo el mundo, enséñame a atar los puntos de tal manera que al final yo termine siendo más sabio. ¿Y tú sabes cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Ese debe ser el tipo de oración que nosotros aprendamos a hacer. En otras palabras, que no desperdiciemos la pandemia, que no desperdiciemos las pérdidas, que no desperdiciemos las enfermedades, que no desperdiciemos los trabajos perdidos, las vidas que se han ido, que nosotros podamos tener en cuenta todas esas cosas y al final decir, tú eres más real, Señor, en mi vida. Tú eres Dios, tú reina. Si nosotros salimos de esta pandemia vivos y lo único que podemos contar es que estamos vivos, entonces yo diría, perdimos la oportunidad. No puede ser que lo único que yo pueda decir es, estoy vivo y sobrepasé. Bueno, ¿qué aprendiste de todo esto? Eso es importante. Y la otra oración, ahí mismo en el Salmo 90, 2 versos más abajo, en el verso 14, el autor dice, sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Yo no sé si estamos pudiendo observar la dinámica aquí. Él dice en el verso 2, enséñame a contar mis días, que yo termine siendo más temeroso de ti. Y en el verso 14 dice, sáciame, lléname en la mañana de tus misericordias.
Lamentaciones dice que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. ¿Y por qué Él dice, sáciame de tu misericordia? Saciar es, cuando nosotros usamos el término saciar en la vida normal. Bueno, usted tenía un hambre grandísima, se volvió loco, llegó a un sitio, a un restaurante, a su comida favorita y comió de más. Y llega un momento ya en que ya a usted no le cabe ni el olor a comida, está saciado así ya. Dice el salmista, sáciame así de tu misericordia. ¿Cuál será el efecto de eso? Cantaremos con gozo, nos alegraremos todos nuestros días. Oh, entonces el gozo bíblico viene como un efecto de estar llenos de esa misericordia. Entonces vamos a poner en reversa ahora eso. ¿Por qué no estoy gozoso? ¿Por qué no estoy contento? Porque mi cónyuge me habla mal, porque el hijo mío se porta mal, porque el calor que hace, porque el gobierno. Eso no tiene nada que ver con eso. El problema es uno solo, estamos vacíos de la misericordia de Dios. El problema es que no estamos saciados de su misericordia. Y cuando estamos vacíos de Dios, Daniel, no importa lo que podamos alcanzar en esta vida, no habrá gozo, porque el gozo viene como un efecto exclusivo de estar llenos de la misericordia de Dios. Entonces, estos son buenos tiempos a final de un año de pasar revista a nuestra historia en este año y tratar de ver a Dios y pedirle a Dios que yo pueda traer al corazón sabiduría. Y segundo, que nos acordemos que la fuente del gozo y la satisfacción está en Dios. No busquemos ese gozo en cosas temporales. No busquemos ese gozo en cosas que perecen. La oración más sabia es la del autor del Salmo 90 cuando dice, sáciame de tu misericordia, porque yo sé que si mi corazón está lleno de ti, independientemente de las circunstancias que puedan venir, yo cantaré y yo estaré gozoso todos nuestros días. Que Dios nos conceda esa fe. Amén, amén. Pastor, yo para finalizar, quiero terminar con otra pregunta. Yo sé que usted está acostumbrado a coger rolling, a coger fly, a lo que jugamos béisbol, a coger el dead ball, que eso es cuando te pegan. Pero yo quisiera hoy terminar esto con una apertura de su corazón y usted exhorte a todo el que va a tener contacto, a los que están aquí ahora y a los que lo van a ver en el futuro. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Qué hace usted al finalizar un año para comenzar el otro? ¿Cómo usted pone eso en orden para tratar de perseguir cosas que conecten a Dios y no, como usted decía ahora mismo, que uno se envuelve en esas cosas que yo quiero ser saciado con una casa nueva, con un carro nuevo y no con la palabra de Dios? Yo quisiera, en los minutos que nos quedan, que usted nos dijera qué recomendaciones prácticas personales, las que usted entienda, lo han ayudado a conectarse en el transcurso del año con el Señor. Una de las tradiciones que en nuestra familia hemos hecho desde hace un buen tiempo es que tomamos un tiempo, el último día del año, cuando Dios nos concede la oportunidad de estar juntos, y tratamos de que cada miembro de la familia pueda responder a esta pregunta. ¿Cómo estoy viendo a Dios en mi vida, especialmente en este año que ha pasado? ¿Qué testimonios particulares yo puedo decir que vi a Dios en mi vida? Bueno, en enero nosotros tuvimos tal evento y recuerda cómo Dios nos visitó. Bueno, en marzo, cuando empezó el brote, esto es lo que sucedió, en tal sufrimiento, porque no todo tiene que ser de prosperidad. Cómo lloramos la pérdida de nuestra madre y eso nos acercó tanto, y a pesar de la pérdida tan grande que fue eso, cómo Dios nos consoló y cómo Dios nos fortaleció. Entonces la idea es, Daniel, no dejar que el tiempo nos pase por arriba, sino nosotros pasar por arriba del tiempo y decir, 12 meses que han transcurrido, ¿cómo yo puedo ver a Dios en esos 12 meses? ¿Qué testimonios puntuales? Y eso aún cada niño de la familia puede hacerlo, en su nivel y en su lenguaje. Nosotros necesitamos aprender a cultivar la disciplina de ver a Dios en nuestra vida. Y la razón es esta, Daniel. Nada consuela más que esto. Dios escribió mi historia. Dios está llevando a cabo su propósito. Hay que conectar todos esos puntos.
Dios siempre está a nuestro lado. Dios ha dicho, yo no me volveré atrás de hacerte el bien, porque mi propósito será establecido y yo lo voy a cumplir. Entonces, no importa qué tan sufrido ha sido este año, no importa las pérdidas que hayamos tenido, lo más importante es ver a Dios, conectar los puntos en un solo tema. Nuestra historia es un solo tema, la gloria de Dios. ¿Qué tan diferente hoy yo amo más a Dios que cuando empezó el año? A ver, enero 1 de 2020, ¿dónde yo estaba espiritualmente? Diciembre 31 de 2020, ¿dónde estoy? ¿Sirvió de algo este año? ¿Puedo yo decir al final de este año que yo me deleito más en Dios? ¿Puedo yo decir al final de este año, después de todos estos eventos que han sucedido históricos, que yo hoy confío más en Dios, que yo hoy temo más en Dios, que yo creo más en sus promesas, que yo temo más a sus juicios? Ese es el ejercicio que realmente puede consolarnos. Entonces, debemos interpretar cada evento de la vida a la luz de lo que Dios es. Todo lo que sucede tiene una conexión con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios hace, con lo que Dios ha prometido hacer. Y el llamado nuestro es a tener esta visión espiritual, así le llamo, para interpretar los eventos de la vida a la luz de lo que Dios es. A mí me gustaría, pastor, que usted terminara con un versículo que en mi mente ha retumbado por años, porque lo hemos hablado muchas veces, pero nosotros cuando empieza un año ponemos metas, y a veces son metas muy grandes, muy pero muy grandes, y el problema es que son tan grandes que no lo alcanzamos, y eso nos desanima. Y yo, no sé si usted lo tiene en la mente, pero usted hablaba de un versículo, lo que hacía las expectativas no alcanzadas, la meta no, en Proverbio, que decía que enferma el corazón. ¿Puedes citarlo tú? Déjame, es el versículo que dice que las expectativas insatisfechas enferman el corazón, o cuando las metas son muy grandes, el tratar de buscar, o lo que hace es que el alma se desanima. Y yo creo que como creyentes es importante que nosotros pongamos metas que sean alcanzables y que podamos ir monitoreándolas como equipo para poder hacerla, porque es como los gimnasios se llenan en enero y en febrero, en la segunda semana, están vacíos, porque todo el mundo cree que lo que se comió en diciembre lo va a rebajar en 15 días. Y la vida espiritual a mí me parece que es muy similar, y nosotros debemos ver y poner, porque a veces queremos leer 5 libros en 15 días y no es así. Y no es así. Entonces, de verdad que yo recuerdo que lo vimos muchas veces. Yo no me acuerdo exactamente cuál era la cita, pero hablaba de eso, de que se enfermaba el corazón cuando nosotros no alcanzábamos. Entonces vamos a ser sensatos en poner metas que sean reales y que como equipo. Usted mencionaba en una de las charlas anteriores de que tenemos que tener a alguien al lado con quien rendir cuenta. Vamos para adelante con alguien que nos anime y que nos ayude a correr, porque es que la vida cristiana no es un sprint de 100 metros. La vida cristiana es una vida de perdurar, y de verdad que, pastor, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por abrir su corazón, gracias por compartirnos lo que realmente transforma el corazón, que es la palabra de Dios. Yo espero que Dios nos permita continuar disfrutando de estar conectado a la palabra. ¿Y cuál es mi petición? Mi petición es que Dios con esta palabra nos abra los ojos en los días que nos quedan del año 2020, pero también para el 2021, y que nos ayude a poner nuestra esperanza solo en Él. Y que nosotros podamos vivir Mateo 6:33, que sea cada día el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, una realidad en nuestra vida. Que no sea simplemente de oídas, y que Dios nos enseñe, como usted decía, a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Que no pidamos ser saciados de cosas materiales, eso nos llena. Que Dios nos permita por la mañana ser saciado con su misericordia, porque el efecto de estar saciado con su misericordia no es una llenura de 2 o 3 horas, sino que dice, cantaremos con gozo y nos alegraremos. ¿Por qué tiempo? Todos nuestros días. La verdad que gracias, pastor, por este tiempo. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana en su programa Conectando con la Palabra.